Conexión Pineal, hace más de 10 años que nos dedicamos a ayudar a las personas a recordar las memorias que le permitan recuperar todas sus potencias y habilidades como creadores de su vida, a través de talleres, conferencias, seminarios, a lo largo de 10 países de América y Europa, usando como detonante de este proceso la activación de la glándula pineal, la cual abre un mundo de descubrimiento de las capacidades que tenemos como ser creador. Somos hermanos, somos Juan Pablo y Federico Caiván. Si bien la vida nos llevó por distintas actividades en distintos países, hace mucho más de 10 años empezamos a cuestionarnos, a hacernos preguntas, las simples. Algo más tenía que haber que lo que nos habían enseñado formalmente. Las más complicadas, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. No podía ser que la vida sea solo lo que habíamos conocido hasta ese momento. Eso nos llevó por el camino del autoconocimiento y la transformación, siendo la activación de la glándula pineal lo que despertó en nosotros memorias que no conocíamos de los seres que realmente eran. Nuestros propios avances en estos temas nos llevaron a querer ayudar a otras personas a recuperar toda la potencia de la que somos capaces, y dedicamos el 100% de nuestra actividad en el proceso de recuperar las memorias de los seres creadores que realmente somos. Hoy te invitamos a que nos acompañes durante 1 hora a recorrer información fundamental para nuestro desarrollo personal. Ya es tiempo de recordar quiénes realmente somos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Acá nos estamos conectando. Hoy de lo que vamos a estar hablando es de los sueños. Hablamos en otro programa de los sueños como procesos de creación, pero esta vez vamos a hablar de los sueños, los de la noche. Exactamente, hablamos del sueño como el sueño, ese deseo, algo que quiero que se manifieste, quiero que se vaya dando. Hoy vamos a hablar la importancia del sueño que es el momento que nos vamos a dormir y empezamos a soñar. No solo a nivel biológico, que lo vamos a tocar un poco, sino que más importante, que es de donde más podemos hablar, desde el punto de vista de la energía, del ser energía que somos. La importancia que tiene el sueño, que a veces no se la damos tanto, ¿no? Obviamente que buscamos descansar, buscamos estar bien, pero no nos preparamos para el sueño. Y realmente es un proceso que debemos prepararnos. Es muy importante y por eso vamos a estar tocándolo. Vamos a estar hablando de ese momento, de la preparación para el sueño, porque a veces entendemos que es importante, sabemos que es importante tener esas horas de descanso, pero la vida no nos deja, no nos podemos retrasar. Y mucho menos prepararnos para entrar en el proceso del sueño. El sueño es casi que me tiene que atrapar y tengo que ver cómo hago para aburrirme, cansarme hasta que me duerma. Pero vamos a estar hablando que esa no es la mejor manera de entrar en el proceso del sueño. Totalmente. Así que vamos a ir comenzando. Recuerden que pueden escribir tanto en Facebook o en YouTube sus comentarios, los vamos leyendo, los vamos contestando. Compartan. Si están en Facebook, compartan. Si están en YouTube, copien el link y compártanlo a cualquier persona que le pueda interesar, que tiene problemas para dormir, que siente que duerme y no descansa, que le interesa saber más sobre su desarrollo interno. Es ideal esto. Así que saludamos a Mateo, que está en los controles, y le pedimos que por favor coloque la presentación, ¿no? Y ya nos vamos largando con este sueño del eunuco. Como representación de ese gran momento que es entrar en el sueño, ¿no? Exactamente. Y acá hay algo importante. El sueño a nivel biológico, vamos a empezar por la parte biológica, es un proceso que es necesario para todo ser en este campo, en este planeta, para todo ser humano. Todo ser humano tiene que dormir. Y todos entramos en ese proceso y todos soñamos, aunque a veces pensamos que no, hoy no soñé. Realmente todos pasamos por el proceso del sueño, ¿no? Y el sueño tiene distintos ciclos que los podemos ver, estos sueños, ¿no? Que tiene la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4 es la más importante. La 3 y la 4 son la más importante
porque es donde realmente el cuerpo físico empieza a recuperarse. El doctor Pierpaoli, que es uno de los primeros... Walter Pierpaoli, sí. Walter Pierpaoli, un doctor suizo-italiano, gran estudioso de la glándula pineal y de las hormonas, como la melatonina, que ayudan al proceso del sueño. Él justamente en su libro El milagro de la melatonina nos habla de que entre la fase 3 y la fase 4 son las más importantes porque es donde se empieza a dar todo el proceso de recuperación del cuerpo físico, ¿no? Las células se empiezan a regenerar, se empieza a sanar, a prepararse. Para que se pueda entender el tiempo, porque alguien dice, ¿cuánto dura la fase 4? ¿Cuánto dura la fase 3? ¿Cuánto tiempo tengo que estar en este proceso? Bueno, el tiempo, el que está marcado ahí en la línea, está marcado en minutos y está hablando de cuántos minutos voy entrando en esos sueños y en esos estadios. Más o menos va a tener que pasar 1 hora de sueño para llegar hasta el punto de la fase de recuperación. Es entrar en un ciclo de sueño. Y alguien dice, yo no me puedo dormir, yo tengo problemas para dormir, bueno, entonces obviamente hay situaciones que están impidiendo el sueño reparador, el entrar en la fase 4 o entrar en el famoso estado de movimientos rápidos o REM, que es donde soñamos. Exactamente. Desde la fase 1 hasta la fase 4 es lo que se entiende como sueño no MOR o no REM, ¿no? Movimientos ojos rápidos o REM en inglés, Rapid Eye Movement, como el grupo de música, ¿no? Tan conocido sí, que era eso. Y cuando entramos al proceso de REM es cuando empezamos a soñar, lo que entendemos como sueño. Y acá es lo importante. Cuando estamos en ese proceso, todo nos pasa. Cuando nos vamos a dormir, todos llegamos al momento de REM. Y por lo tanto, todos soñamos. Lo que pasa es que a veces nos levantamos y decimos, che, yo hoy no soñé. Hoy no soñé. O ya vamos a hablar, ya vamos a hablarlo en un rato. O yo no sueño nunca. Yo la verdad me levanto y no sueño. Realmente todos soñamos, todos soñamos. Y el sueño ha estado presente siempre y se ha estudiado siempre, ¿no? La mitología griega hablaba mucho de los sueños. Toda la historia. Hoy en día la ciencia cada vez se involucra más en todo esto. Uno de los investigadores más conocidos hoy en día que está en boga es Matthew Walker, que es profesor de neurociencias y psicología en la Universidad de California, en Berkeley, donde pueden ver muchos videos de él en YouTube, él da charlas TED y demás. Él hace muchos estudios de laboratorio sobre el sueño, ¿no? Con distintos grupos, gente que la privan del sueño con gente que permite el sueño. Obviamente él es un gran científico que aboga por dormir 8 horas, ¿no? Las 8 horas. Él habla mucho de las 8 horas. Dice, no debe ser menos de 8 horas. Como pueden saber, también hay una gran corriente hoy en día que dice, no duermas 8 horas. No duermas 8 horas porque las personas de éxito no duermen 8 horas. Si dormís 8 horas por toda tu vida, dormís más o menos que un tercio de tu vida te la pasás durmiendo. Dormiré cuando esté muerto, se dice mucho también, ¿no? Como diciendo... Sí, pero este doctor, él habla de que sí es importante las 8 horas y habla de estudios basados en esto que simplemente nos vamos a contar, no lo estamos ni avalando ni afirmando, porque a lo que estamos diciendo, como dijimos al principio, es que vamos a hablar desde el punto de vista de lo que entiende la ciencia con respecto al sueño, pero también vamos a hablar del ser energía que somos, donde ahí quizá hay un salto, hay una diferencia, pero desde el punto de vista de la ciencia, estudios comprobables que no podemos negar bajo ningún punto de vista, sí comprueban que hay diferencia entre dormir 8 horas y no dormir. Exactamente. Sobre todo, uno de los grandes beneficios de dormir 8 horas, según este doctor, es el proceso de aprendizaje. Porque lo que estudiamos, lo que aprendemos, y cuando dormimos todo ese proceso, se nos queda mucho más en nuestra memoria. Vamos perdiendo la memoria. Se habla mucho también de esto, yo lo estoy viviendo en carne propia, hoy en día, de los padres que tienen bebés. Exactamente. Si hay algo que te trastoca el sueño, ¿no? Yo tengo un bebé de 10 meses, entonces si algo trastoca el sueño a una persona, son los niños, porque viene a romper el ciclo del sueño. Se levantan cada 2 horas, cada hora, hay noches que capaz no dormís. Entonces, mismo ahí dicen que este proceso se va dando. Según los estudios de Matthew Walker, hay un 40% de diferencia entre una persona que duerme esas 8 horas y la persona que no los duerme, ¿no? Que nuevamente, acá hay algo que capaz cada uno lo tiene que sentir y tiene que ser un proceso no psicológico, lo hablamos con Juan Pablo antes del programa, ¿no?
Si uno lo escucha a Elon Musk, ¿no? El famoso de Tesla y tal, él dice, exactamente, él dice duerme 6 horas. Lo que no podemos decir que esa persona no es una persona inteligente, no es una persona productiva, no es una persona que logre resultados. Pero seguramente él duerme 6 horas porque así lo siente y logra realmente un proceso de descanso. Y porque es su proceso y sobre todo es su ritmo, que sabe escucharlo y sabe entenderlo. Que eso es tan importante como la alimentación, como la cantidad de ejercicio, porque alguien puede leer y dice, no, tenés que hacer ejercicio como loco. Bueno, depende cada uno. O debo tener tal o cual la alimentación. Bueno, depende el proceso, el momento. Lo mismo pasa con el sueño. No son fórmulas que se puedan aplicar a todas las personas, todos los momentos de su vida. Hay que saber escucharse y saber guardar el ritmo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y parte de todo esto también... hay un experimento, como dice Walker, que se produce todos los años, 2 veces por año, en más de 70 países con 1.600 millones de habitantes, ¿no? Que es cuando se cambia la hora. En Argentina no pasa, por ejemplo, ya antes pasaba lo que es el horario de verano, el horario de invierno. Sí, acá no pasa, pero en muchos países sigue pasando. En muchos países pasa. En sí. Chile, en México, por lo menos sé que pasa. Y en Estados Unidos pasa. Y en otros lugares, ¿no? Es un gran espacio, lo usan los investigadores, ese tiempo. ¿Cuál? El del cambio de hora. Porque toda la gente que ha vivido o vive el momento ese de cambiar de hora, sabes que hay un día del año en el que perdés una hora de sueño y un día en el año en el que ganás una hora de sueño. Eso lo usan los investigadores para sacar conclusiones, investigaciones, conceptos que tienen que ver con esa horita, de más o de menos. Y lo que es cierto en este punto es que en niveles y estudios estadísticos hay una diferencia entre el día que perdés una hora y el día que ganás una hora. Exactamente. Ese pequeño cambio en el ritmo de sueño genera, por ejemplo, cuando se pierde esa hora, incrementan los ataques cardíacos un 23%. Hay más choques de automóviles y hasta sube el índice de suicidios. Y lo más interesante de todo esto, que el día que ganás esa hora, esos índices bajan. Así que eso nos habla de que hay algo interesante, obviamente que hay algo fundamental en el proceso del sueño y que es algo que tenemos que darle mucha importancia, ¿no? Esto ya nos lleva a decir, wow, capaz, como bien decía Juanpa, a veces voy y digo, bueno, hasta que me duermo, me quedo ahí hasta que me duermo, hasta que me venza el sueño, ¿cómo puedo me quede? ¿Cómo puedo hacer para aburrirme, para dormirme? Claro. Y entonces aparecen todos los distractores que hoy tenemos, que lo que hacen es quitarme el sueño, me vi 5 series o me quedé viendo TikTok uno tras otro y después perdí el sueño, pero bueno, es que si no dormí es porque no tenía sueño. El sueño es una tarea, es un proceso que tenemos que ir realizando, pero ya lo vamos a ir viendo y ya nos vamos a ir metiendo. Es algo en el cual nos tenemos que ir metiendo y tenemos que entrar en cierta condición, en cierta frecuencia, en cierta resonancia, para evitar un montón de situaciones que quizá no nos damos cuenta. Y hasta qué punto sucede esto de que no me puedo dormir, tengo problemas para dormir, y hasta qué punto me distraigo demasiado y no logro entrar al proceso de sueño. Lo que sí tenemos que tener claro desde el punto de vista biológico, el sueño es más que necesario, ¿no? Potencia, nuestro cuerpo físico necesita el sueño, pero también somos mucho más que este cuerpo físico. Entonces, comprender el proceso del sueño desde el punto de vista de la energía es clave en todo esto. Y empezar a recordar, nuevamente, porque siempre le decimos desde acá, no nos ponemos en el plan de dar una clase, sino que ayudamos y nos ayudamos también a recordar todo esto que está en nosotros. Desde el punto de vista del ser energía que nosotros somos, esa potencia, esa energía, esa conciencia, todo eso que vos puedas interpretar como el ser energía que nosotros somos, él no necesita descansar, él no necesita dormir. Quien necesita descansar y dormir es el cuerpo físico, es tu cuerpo físico, que mientras sigas estando en este campo vas a seguir teniendo este cuerpo y ese cuerpo va a necesitar esas horas de sueño. Es muy lógico que tomando recuerdos, tomando en esto que nosotros siempre hablamos de recordar y de activar las memorias, desde el ser energía que nosotros no necesito dormir. Yo puedo producir 24 horas continuas todo el tiempo. Y claramente eso sucede con el ser energía que nosotros somos.
pero estás en un envase. Vos podés estar muy despierto, pero el envase, el equipo, el vehículo necesita descansar, porque si no va a empezar a fallar. Y por más perfecto que sea el conductor, el ser energía, el equipo es el que no va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque ese equipo, que es nuestro cuerpo físico, es el que necesita entrar en las horas de sueño. Pero ahora no solo vamos a entender que necesita entrar el cuerpo físico, una cuestión biológica, sino que el ser energía que nosotros somos también necesita visitar otros campos de existencia, otros procesos, donde se pueden producir, y aquí es importantísimo porque hay gran cambio, se pueden producir experiencias que puedo recordar o no, entender o no, y no tiene ninguna importancia nada de esto. Que exactamente, y hay mucha información sobre esto desde otros ámbitos, ¿no? Desde culturas ancestrales, desde la psicología mismo, ¿no? Acá no vamos a buscar interpretaciones ni análisis de los sueños, ni qué quiere decir, sino que lo vamos a ver desde otro punto de vista. Para eso vamos a empezar comprendiendo un poco cómo nos movemos en el universo que nos movemos, que esto lo explicamos en otros programas donde hablamos del proceso de cambio que llamamos muerte también, que tiene que ver con las octavas vibratorias, ¿no? Que como decimos, el universo, la energía se mueve igual que la música, en octavas, frecuencias y espacios, ¿no? Una octava son 7 líneas, 7 barreras de frecuencia que separan 7 campos. Esto puede ser algo muy complicado, puede parecer algo muy complicado desde el punto de vista físico, científico, pero todos lo entendemos y lo vamos a tratar de hablar de la manera más simple. Este concepto de dividir en 7, 7 dividido 7, por eso también la importancia del 7 por 7 en la numerología sagrada, porque el universo se mueve en octavas, en 7 barreras que se van dividiendo, a su vez en otras. 7 días de la semana, 7 centros energéticos, podríamos estar, las notas musicales, siempre podríamos estar hablando de estas octavas. El universo también se separa en estas octavas. El campo en el que nosotros vivimos, esto lo vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla, que podemos explicarlo en 20 minutos, en un programa muy corto, cosas que llevan mucho tiempo de comprensión y de explicación. El lugar donde existe la materia, ¿y a qué me refiero con la materia? Con un átomo, positivo, negativo. Esta octava de polaridad separada, como todas las octavas del universo, no es solamente un solo campo, como el que creemos nosotros que es donde estamos nosotros, el único campo. Este es uno dentro de 7 campos vibratorios donde existe esta polaridad, existe esta separación entre positivo y negativo, pero ya no existe átomos. Los átomos existen solo en la octava más bajita del campo atómico. Es en el único lugar donde existe la materia. Pero esos 7 campos, que, a ver, esto para que alguna persona lo pueda entender, él lo puede conocer como los campos astrales, la ciencia pues lo va a entender simplemente como campos polares no físicos. Estos campos de existencia, que al principio eran una creencia, que eran recuerdo de pueblos ancestrales, y con el tiempo la ciencia fue encontrando la explicación de estos campos no visibles, pero que sí existen por las barreras de frecuencia. Estos son los campos en los que vivimos durante la noche. En estos 7 campos, 7 con el que estamos nosotros, estos 6 campos, somos lo que el ser energía, esa potencia que nosotros somos, cuando el vehículo físico duerme, descansa en el campo más bajo, en la octava más baja, en tu cama o donde estés durmiendo, el ser que nosotros somos, depende de la frecuencia con la que entra en el proceso del sueño, es donde va a ir terminando en ese proceso, ¿no? Para que lo entiendan de una manera simple, es como decir, hay diferentes frecuencias, como si fuera una radio, hay diferentes frecuencias que van emitiendo información. Va a depender con qué voy sintonizando. Cuando estoy acá despierto, voy a sintonizar con esa última capa, es donde estoy, es donde me muevo, entonces principalmente capto todo lo que está ahí. Puede haber que haya personas que tengan alguna percepción extrasensorial, como se entiende, que puede llegar a captar información de los otros niveles. Donde hay energía,
también hay energía. Todo eso está lleno de energía, pero no es materia, no está densificado. Entonces, desde acá, con los sentidos, no lo puedo captar. Los 5 sentidos de acá, obviamente que no. Pero sí puedo llegar a sintonizar con alguna de esa información. Cuando el cuerpo físico, que es el que necesita descansar, entra al proceso del sueño, me voy a dormir, ya estoy en la fase 4, entro al proceso de REM, el ser energía sale de alguna manera, o sea, empieza a recorrer todos los otros niveles. Esas octavas, que no quiere decir que se va tampoco, todo eso está acá, son niveles de frecuencia, no es tanto no arriba y el abajo. cuerpo como en una película. Él simplemente va a sintonizar con otra octava de frecuencia y depende la octava. Las que están más cerca de la capa física o las en frecuencia, no están en la altura. No es que cuando tenés una pesadilla es porque estás volando a 10 centímetros de tu cuerpo y cuando tenés un sueño hermoso porque estás a 10 metros con 50. Porque no tiene nada que ver, porque estás usando escalas que no tienen que ver con esos campos. Cuando el ser energía que nosotros somos, esa potencia que no necesita descansar, por la frecuencia, y esa está dada en la calidad del sentimiento, eso lo vamos a estar explicando en un ratito, cuando nos dormimos angustiados, preocupados, tristes, muy distraídos, es probable que sintonicemos en las capas más bajas, la primera, la segunda capa, donde existen mundos desafortunados de creación, son los más cercanos a este mundo más desordenado, donde vivimos entre lo bueno, lo malo, la angustia, y entonces es probable que tengamos lo que llamamos pesadillas, sueños raros. Estoy en mi casa, pero no era mi casa, era mi hermano, pero no era mi hermano, y me voy, a veces me descanso, sobre todo sucede que me despierto más cansado de lo que me acosté porque no logro despegar completamente, mi cuerpo físico se mueve, desacomodo las sábanas, no produzco el sueño muerte, sino produzco un sueño que me mantiene muy despierto y consciente de lo que está pasando en la habitación. Cuando no vengo en ese sueño, pues no alcancé una gran octava y por lo tanto me voy a levantar probablemente más cansado de lo que me acosté, sin alcanzar un sueño reparador. Eso es porque entré al momento del sueño sin preparación, muy angustiado, muy triste, lo que se podría llamar más técnicamente en baja frecuencia a través del sentimiento. Es importantísimo, comprendiendo esto, cómo me preparo para el sueño. Depende la frecuencia vibratoria en la que yo entre al sueño, el sentimiento donde esté mi atención, con los niveles que voy a sintonizar. Por eso mismo, si entro con sentimientos, con mi atención en problemas, en algo que me angustia, o me quedé de alguna manera asustado, angustiado, voy a sintonizar con los niveles más bajos, no voy a descansar bien y puedo llegar a tener pesadillas, como bien decía Juanpa. Y esto, fíjense que es algo que en la cultura popular siempre estuvo muy presente, que es lo que decían, sobre todo las abuelas, ¿no? Era, no se vayan a dormir peleados, no se vayan a dormir enojados, ¿no? Y uno decía, ¿por qué? Me tengo que arreglar antes. Es porque si me voy a dormir enojado, angustiado, me voy en esa frecuencia vibratoria a dormir. Y voy a sintonizar con esos niveles. Ni que hablar si lo último que hago al momento de dormir es ver un noticiero, donde, como sabemos, las noticias en gran medida, son noticias que nos llevan más hacia el miedo que hacia la esperanza y hacia el amor. O un programa de política, o un programa donde estén, o una película de miedo mismo. Parecen pequeñas pavadas, pero realmente, ¿dónde va a estar mi atención los últimos minutos? Prepararme para el sueño, realmente tomarme un tiempo para decir, bueno, voy a entrar a este proceso, respetarlo, es fundamental para tener un buen descanso y una gran experiencia, porque cuanto más arriba va el ser energía, mejor van a ser esas experiencias, porque durante el proceso del sueño, el ser energía puede solucionar problemas que en este campo no las podemos encontrar, esas soluciones. Seguramente algunas veces les ha pasado, alguna vez en la vida te ha pasado que has tenido un sueño y durante el sueño pudiste encontrar la solución a un problema, a una dificultad, a una relación. Bueno, eso es porque lograste entrar en muy buena frecuencia y fuiste a las capas más altas. Y lograste sintonizar en las capas más altas, donde el ser que nosotros somos está liberado de las trabas, o más liberado de las trabas del campo de la polaridad, y entonces logra encontrar una solución que vos buscabas en el campo de la materia y no encontrabas.
Pero si vos justamente me duermo preocupado, angustiado por esa solución, es lo más probable es que sintonicen las capas más bajas y al despertarme tenga dos problemas. No encontré ninguna solución, tengo el mismo problema que tenía anoche, más que mi cuerpo físico está cansado, angustiado, tengo menor capacidad de aprendizaje, menor capacidad de reacción y empiezo a tener otras situaciones. Por eso es tan importante el momento del sueño. Y en este punto, desde que el hombre empezó a soñar, desde que el hombre duerme, que todo desde siempre, y desde que empezó a soñar, creía y entendía que había que tener una explicación de cada una de esas experiencias que tenía la noche. Y entonces nacía toda una investigación, ya podemos hablar de los sueños bíblicos, desde las 7 vacas, desde los 7 años, desde cómo siempre se le dio importancia a lo que soñábamos y a cómo generábamos en esto. El tema es que depende cómo te fuiste a dormir, porque entonces vamos a empezar a darle importancia a todos los sueños que tengamos todos los días y nos hayamos ido a dormir en cualquier tipo de frecuencia y hayamos sintonizado en cualquier tipo de capa y entonces vamos a decir, no, porque mira cómo Josué le daba la importancia a los sueños, entonces todos los sueños son importantes. No, depende cómo fuiste a dormir, cómo sintonizaste, en qué capa sintonizaste, si te preparaste o no para entrar en el sueño y cuál fue a la octava vibratoria a la que pudiste ascender esa noche. Y eso dependía de la calidad del sentimiento con el que entraste en el proceso. Entonces, lo que hay que decir es, las experiencias de los sueños son experiencias de los sueños. No trates de encontrarle a cada uno una explicación. Algunas la tendrán, no te preocupes, que no te la dé nadie, es tuya, es de tu propia experiencia, y otras no las tendrán, simplemente serán sintonizaciones no en la mejor frecuencia que has tenido la noche. Por eso mismo hay Milena que nos cuenta que a veces se despierta asustada, ya no tanto, siente que es el estrés que le provocaba eso, igual sueña cosas raras y al día siguiente busca el significado. Seguramente, como decís, es el estrés, o sea, no importa ver capaz por qué es eso, lo importante es prepárate ahora, o sea, ¿por qué pasó lo otro? Bueno, focalicemos en cómo poder de ahora en más dormir de una mejor manera. Llegar a sueños que puedan tener un sentido. Claro, pero por eso, no. salir de ese estrés seguramente va a hacer que vayas a niveles más altos. Prepararte para ese sueño, que a veces puede ser conectándote, meditando, entrando en calma y poder de alguna manera elevar ahí. Y en vez de tratar de analizar y buscarle ese significado, deja que esa información vaya cayendo muchas veces. Porque, ¿qué es lo que nos pasa con los sueños? Muchas veces, que a más de uno le debe haber pasado. Que hay veces que nos despertamos y al momento que nos despertamos, recordamos perfectamente el sueño. Sabemos perfectamente qué fue lo que sucedió. Pero pasan 2-3 segundos y me voy olvidando. Ni que hablar cuando pisamos el piso, ¿no? Ya empecé. Tocamos contacto con la octava y perdemos muchas veces cualquier... Exactamente. Y lo que pasa ahí es que justamente lo que está sucediendo es que estamos teniendo una experiencia en altísima frecuencia. Y cuando abrimos los ojos, enseguida mi atención empieza a bajar a esta octava. Empiezo a ver que ya es jueves, que tengo que ir al trabajo, que tengo que buscar a los chicos en el colegio, que tengo que hacer esto, que hacer, y me empiezo a densificar. Lo que estamos haciendo justamente es que sé que tuve un gran sueño, pero ya no lo recuerdo. Por eso, un gran consejo es que apenas abren los ojos de un sueño que sienten que fue muy bueno, anótenlo. No es que capaz tenga un significado, si es que tiene va a ir cayendo, pero si piensan que se lo van a acordar después, no sucede. Y no busquen explicación a todos los sueños y a todos los procesos. Anoche soñé y capaz sintonizaste en una muy capa, por eso es tan importante dónde vas entrando en los sueños, con qué frecuencia vas entrando. Los griegos decían que había 2 hermanos gemelos, que eran Tánatos y su hermano gemelo Hipnos, porque consideraban que había una relación entre lo que vivimos en la muerte y lo que vivimos en el sueño. Para que realmente se alcance un sueño reparador debe ser un hermano gemelo de la muerte. El sueño de Hipnos
debe ser un hermano gemelo de la muerte, donde probablemente yo no recuerde ninguna experiencia. ¿Pero por qué no la recuerdo? Porque como he entrado en altísima frecuencia al proceso del sueño, he sintonizado en las capas más altas, una capa vibratoria de frecuencia tan alta en diferencia con la que habitamos en el cuerpo físico, que aquí no sintoniza y no la recordamos. Con lo cual, está perfecto y eso es exactamente lo que tiene que suceder. Si puede haber algún recuerdo, pues tendría que estar, primero, no estar buscándole la explicación ni que nadie me la dé. Dejarlo que esa experiencia vaya decantando y vaya mostrando o no si tiene algo que mostrar. Si yo entiendo que anoche entré en baja frecuencia al momento del sueño, pues entonces descartarlo simplemente, no hay nada que te importe en ese momento, salvo no entrar mañana en esa frecuencia o hoy mismo en esa frecuencia para poder sintonizar con un lugar donde recuerdes o no, si aparezca una solución, algo que estás buscando, pero que va a aparecer o no en el recuerdo consciente. Que por eso hipnos y tánatos están tan unidos, porque justamente son procesos muy similares. La mayor diferencia, que no es poco, es que en el proceso que entendemos como la muerte, el ser energía deja el cuerpo físico. En el proceso del sueño nunca se desprende del cuerpo físico. Pero están en la misma octava, también está lleno de energía. Por eso también es muy normal que en los sueños nos encontremos con seres que han dejado ya este campo, que hayan trascendido, que hayan partido. Y en el sueño, sueño que me encuentro a mi abuela, o a un amigo, o a una expareja, y siento como súper real ese sueño, porque justamente esas energías están ahí. Entonces es normal que también sintonice con todo eso, ¿no? Aquí Milena dice, ¿tiene incidencia si uno toma ansiolíticos o gotas de tilo y valeriana? Nuevamente, eso es algo desde el punto de vista biológico, que habría que consultarlo con la persona que te da los ansiolíticos y demás. Siempre hay un montón de cosas externas que nos ayudan a poder alcanzar el sueño. Lo que tenemos que comprender es que está buenísimo apoyarse a veces en esas cosas, pero todas esas potencias están en nosotros. Capaz podemos conseguir... Claro, podemos conseguir a través capaz de una meditación, de una conexión, de algún proceso interno. Mientras capaz lo voy haciendo, me puedo apoyar en algo de afuera. Pero mismo cuando hablan mucho de tomar melatonina, ¿no? La melatonina es la hormona principal que produce la glándula pineal, que juega un rol fundamental en el proceso del sueño. Cuando cerramos los ojos, se empieza a producir melatonina. Cuando hay baja producción de melatonina, es cuando se nos complica el sueño a nivel biológico y a veces tomamos algo externo para que ese sueño se vaya dando. El problema es que puede traer consecuencias adversas. Cada uno sabe cómo manejarse, ¿no? Lo que sí es, esa potencia está en nosotros internamente y eventualmente la podemos alcanzar. Hay que darle tiempo y hay que trabajarlo, ¿no? También, algo que sin incorporar nada externo, utilizando potencias internas, podemos prepararnos para el momento del sueño. Sabiendo, en este punto lo que podemos decir es, haciendo como una abstinencia de pantalla durante 30 minutos antes. No que las pantallas sea lo último que ves antes de ver. Podríamos estar explicando por qué la pantalla y un montón de temas que tienen que ver con la frecuencia y con la potencia, pero que vos puedas, si vos sabés que ya vas a entrar o que ya querés, no esperes hasta el último momento de la tele, hasta el último momento de la película, hasta el último instante del libro. Es 30 minutos antes, es donde vos no te dormís, no te atrapa el sueño, sino vos decidís prepararte para ese momento del sueño. Y entonces decidís apagar la tele, decidís dejar todas las pantallas que estés viendo. No es voy a ver Facebook hasta que me duerma, porque en realidad está diseñado para que no te vayas a dormir. Que haya un gran espacio de tiempo entre que terminaste de comer y vas a entrar al sueño. Si podés elegir de qué calidad va a ser la comida, pues estaría perfecto. Pero si no, por lo menos que puedas cambiar o esperar un tiempo, no comer e irte a dormir inmediatamente. Y en esos 30 minutos, ¿qué hago? ¿Me aburro? Bueno, no. O podés encontrar una forma
de buscarte a vos mismo. Y de ahí la que sea, la que conozcas, la que sea. Pero totalmente. Importante también mantener una rutina, como pasa con los bebés, ¿no? ¿Qué es lo que uno hace para que los bebés recuperen y tengan un ciclo de sueño lo más o menos normal o empiecen a tener un ciclo de sueño que entendemos más largo? Que se duerman a la misma hora y que se traten de despertar a la misma hora. Entonces, lo mismo deberíamos hacer nosotros cuando tenemos problemas para dormirnos, ¿no? Y tratar de irnos a dormir a la misma hora, ¿no? Y no a veces como decimos, bueno, hasta que me llegue el sueño, ¿no? La manera de meditar, de conectarnos o de orar, ¿no? Cuando nosotros decimos conectarnos es a través de la glándula pineal, a un campo de energía superior, que lo puedo lograr a través de una meditación o a través de una oración con un sentimiento de unión, es una gran manera de elevar nuestra frecuencia para entrar al proceso del sueño, ¿no? Y mismo con un sentimiento, una orden creativa que sea de un sueño reparador, para que ese sueño, por más que capaz sea de menos horas, podamos ser, que sea consciente. Son cosas que tenemos que respetarlas, porque hay grandes procesos que se dan en el sueño. Acá María Emilia nos dice uno, que vamos a hablar de eso. Ella dice, me pasa de soñar con cosas que después pasaron. Pero eso es mucho más normal de lo que creemos. Y algunos dicen, bueno, no me pasó nunca, pero es mucho más normal de lo que creemos. Estos son los llamados sueños premonitorios. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo voy a poner aquí para volver a explicar. Para explicarlo ahí, claro. El ser energía que somos, cuando entra al proceso del sueño, está en su estado original. Cuando está fuera del envase, de las limitantes de este campo, ya no existe ni pasado ni futuro. Entonces puede sintonizar se puede mover en lo que entendemos como el pasado y como el futuro. Y es al lugar y es atemporal. En cada una, claro. En cada una de las octavas hay menor densidad de tiempo y de espacio. Y entonces existe menor separación. Pero guarda con esto, porque entonces todo lo que sueño va a pasar, porque ahí existe el futuro. Existe un futuro probable. Exactamente, pero por eso mismo, como decimos, es atemporal, es al lugar, los sueños a veces son tan locos que cambiamos de lugares instantáneamente, cambiamos de tiempo instantáneamente. No existe ni pasado ni presente. Dependiendo la frecuencia vibratoria con la que yo entro al proceso del sueño, puedo sintonizar con una de esas líneas de tiempo. El futuro no está escrito, somos creadores y vamos creando constantemente. Pero hay líneas de tiempo potenciales que yo, dependiendo de la frecuencia que entro, puedo sintonizar con esa línea y tener una experiencia en ese sueño, que voy a un viaje y todo sale muy bien. Y después, cuando me muevo en la línea donde nos movemos despiertos, por el sentimiento que me va moviendo mis creaciones, sintonizo con esa línea y eso sucede. Y ahí es cuando digo, eso yo lo soñé. Pero es como bien decís, no todo tiene que pasar. No. Y porque si no, sueño y me vuelvo loco con que pase tal cosa que soñé, que se iba a morir tal. Y claro, esa línea de tiempo no es la nuestra. Y aparte, tener que darnos cuenta que sigo siendo creador en todo momento. No es porque lo soñé tiene que suceder. Si sueño algo que no me conviene creativamente, lo debería modificar. Lo debería modificar. ¿Cómo lo debería modificar? Moviéndome con otro sentimiento, con mi atención en otra cosa que quiero que entre en mi vida, no en eso. O sea, que mis vacaciones van a ser perfectas, no que van a ser malísimas. Y si es algo que soñé y que me beneficia, potenciarlo como creador acá, ¿no? Acá María Emilia nos cuenta, dice, no encontraba a mi amiga, le pregunté despierta qué había pasado con él, después soñé con una voz que me decía que había fallecido y finalmente a los días su vecina me dijo que había fallecido. Recuerden que Tánatos y Hipnos son hermanos gemelos. Vamos al mismo lugar, a esas octavas, son los mismos lugares a los que vamos. Cuando lo estamos haciendo bajo el influjo de Hipnos o cuando lo estamos haciendo bajo el influjo de Tánatos. Entonces, en esos lugares nos podemos encontrar y podemos recibir mensajes, experiencias o confirmaciones de que alguien ya no está más en la vida física. Sí. Y entonces, si soñé con que alguien se murió, ¿quiere decir que se murió y me lo encontré ahí? Depende con qué frecuencia entraste y quizás simplemente está en las capas más bajas. Por eso es tan importante, no lo que pasa durante el sueño, sino con qué frecuencia entró el sueño.
Porque si no empiezo a volverme loco. Entonces digo, ¿en un sueño me puedo encontrar con alguien que falleció? Sí. Entonces me encontré con alguien que no veo hace mucho tiempo, ¿quiere decir que ya está muerto? No. O sí. Dependerá en qué capa estoy sintonizando, en qué frecuencia, en qué momento, y eso puede ser verificado, como le pasó a María Emilia, o puede ser algo que soñé y nunca pasó, porque es una línea de tiempo de baja frecuencia que nunca sucedió. Lo que sí tenemos que tener claro es la información que podemos traer de los sueños muchas veces, cuando entramos en la frecuencia correcta, ¿no? Grandes ejemplos, Paul McCartney, dos de sus canciones más importantes le llegaron durante el proceso del sueño. Fue una inspiración que él se levantó y la empezó a escribir, ¿no? La teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad también vino. Por ahí, cómo ordenó Mandelbrot la tabla periódica. Él tenía todos los elementos, pero no sabía cómo ordenarlas, y le llegó durante el proceso del sueño. Y a veces pueden ser cosas más simples. Yo me acuerdo, Juan Pablo, que una vez no encontraba cómo solucionar un tema del arranque del auto, y le llegó por el proceso del sueño. También pueden ser cosas muy buenas o simples. O simples, y sobre todo relaciones, a veces que tenemos conflictos con ciertas personas, ¿no? Me acuerdo que una de las personas que vino al seminario una vez solucionó el tema de un conflicto, ¿te acordás? Con un socio. Sí, que a la mañana lo terminó llamando en la vida física. Pero que hacía años que no se veían, ese fue en Don Torcuato, en Tertulia. Hacía años que no se veían, él entra en esos sueños, habían terminado muy mal una relación comercial, se arreglan en el sueño, y a la mañana, antes de ir al seminario, lo llama el socio, que hacía años que no lo llamaba, que no sabía si él mantenía o no el mismo teléfono fijo, estamos hablando, y logra comunicarse, sí, claro. Sí, y claro, o sea, todo ese tipo de cosas pasa. María Emilia, con una confusión súper lógica, y que todos tenemos, dice que hay muchos futuros probables, hay millones de futuros probables creándose en cada instante. Lo único que existe es un presente continuo que se estira en el tiempo y que va a depender de la frecuencia y de cada uno. Pero todos estos futuros probables están en una frecuencia que podemos sintonizar en nuestras octavas. No quiere decir que cada uno de esos futuros van a ser lo que van a tener que pasar. Por eso hay que tener mucho cuidado con el sueño, porque nos puede estar hablando de una advertencia para que pase o para que no pase. Aquí hay algo muy a veces complicado de entender. Una premonición puede ser justamente para que no suceda. Pero lo más seguro es que, como las profecías. Como las vacas flacas y las vacas gordas. Las profecías son para que no sucedan. Comprendiendo también que al momento que el ser está realizando esa profecía, pues eso es justamente en la frecuencia que estamos. Cambiando la frecuencia de la red de todo el planeta, eso puede cambiar. Como bien decís, un sueño premonitorio puede ser justamente capaz para modificar algo. Es como decir, mira, esto que estás viendo acá es que se pueda transformar eso malo, que está sacando potencias. Y si no, bueno, un aprendizaje que se va ganando. Pero ella dice, porque yo creo que el destino existe, pero que lo puedo modificar. De alguna manera lo modificamos todo constantemente. Pero sí hay como, uno viene con un proceso. Esto hicimos un programa exclusivo de todo esto, ¿no? Pero sería muy largo explicarlo acá, pero lo que sí está claro, nosotros podemos modificar constantemente. Por eso los potenciales futuros, las líneas de tiempo potenciales son infinitas, porque va a depender de las decisiones y el sentimiento que nos vaya moviendo. Que esté conectado a una energía superior, que me esté manejando desde el actor y no desde el personaje, o que me esté moviendo como quejándome, angustiado, con miedo. Estela Maris ahí también nos comenta en YouTube esta posibilidad, ¿no? Y dice, cuenta un sueño de la madre donde le decían que había que ir, si la madre dice que no. Dice, pero ¿cómo? Si no está todo escrito. Mira, hasta la gitana más gitana, convencida del destino, mira en ambos sentidos antes de cruzar la calle. Es constante creación. Es creación constante. Pero si era el tiempo, pero ella eligió no irse. Y entonces no se fue. Pero entonces, ¿realmente estuvo hablando o estuvo sintonizando una capa baja con un miedo que tenía? Esa es la gran importancia de los sueños. No podemos decir ningún sueño es importante, pero lo que claramente no podemos sostener es todos los sueños tienen algo. Porque muchos pueden ser simplemente basura del sistema con la que sintonizamos.
una preocupación diaria. Y cuando yo empiezo a creer que todos los sueños representan algo, me voy a volver loco todos los días tratando de encontrar explicaciones por qué mi casa quedaba dentro de una lata. Y era simplemente basura del sistema, nada más. María nos dice acá que cuando falleció su hermana sufrí muchísimo, lloré mucho, no estaba en esta vibración todavía y a los 6 meses soñé con él que estábamos en una mesa cenando y él hablaba con un amigo que yo no conocía. Entre ellos hablaban y nos observaban a mí y a toda mi familia. Perfecto, María, ahí son experiencias únicas, por eso lo que decimos, no, fíjate qué sentimiento te genera, ¿no? A todos, fíjense qué sentimiento le generan los sueños. Y a veces uno siente que, decís, lo vi con una paz y siento que está perfecto. Quédate con eso, comprendiendo que la muerte es un proceso de transformación nada más, que realmente no existe, es la energía que va cambiando un ropaje por otro de alguna manera. Pero quédense que en todos los sueños, ¿cómo sé qué sentimiento me genera? ¿Qué sentimiento? Aunque no lo termine de entender del todo, pero qué sentimiento me va generando, ¿no? Exactamente, Milena, más allá de lo que hagas, más allá si sea Ho'oponopono, Reiki, meditación, oración, o simplemente quedarme tranquilo, durmiendo, visualizando mi día de mañana, eso va a depender de lo que cada uno sienta, lo que cada uno quiera, lo que a cada uno le haga entrar en mejor frecuencia en la calidad del sentimiento, porque alguien puede aplicar una técnica y puede aplicarla de manera correcta y hacerlo sentir más nervioso, y entonces entraría al sueño de otra manera totalmente distinta. Lo importante es, hagan lo que sientan, lo que les parezca, lo que más les sintonice, lo que más les guste, lo que más los calme, lo que más los tranquilice, lo que más certeza les dé para entrar en ese proceso del sueño, para que cuando tengan que ascender en las octavas, puedan hacerlo a la más alta, donde podría ser, por ser la más alta y gran diferencia de frecuencia, donde no te acuerdes nada, pero resuelvas todo. Es importante prepararse para el sueño, importantísimo. Entonces, tómense esos pequeños tips, esos consejos que le decíamos. Hoy en día es muy normal dormirnos con el celular al lado, revisar la pantalla hasta último momento. Apenas abro los ojos, lo primero que hago es mirar el celular también. Y capaz en vez de asimilar el proceso del sueño, ¿no? Exactamente. Una gran tips para recordar los sueños cuando le decíamos tengo un sueño que siento que fue muy bueno y que a los segundos me lo acuerdo, es tratar de buscar los detalles para atrás del sueño. Es un tip que dan muchas personas para que eso me quede más grabado en la memoria, ¿no? Pero prepárense para el sueño, es importantísimo. Fíjense cómo la información, como decimos, estuvo siempre presente. ¿Qué es lo que se hacía en nuestra cultura, en la cultura occidental, especialmente en la cultura judeo-cristiana, antes de ir a dormir? Todavía se sigue haciendo, pero se ha perdido un poco. ¿Pero qué es lo normal que se hacía? Orar. Pedir asistencia al ángel de la guarda. Exacto, la oración del ángel de la guarda. Del ángel de la guarda. Sí, un Ave María, un Padre Nuestro. Porque lo que se hacía era conectarnos para que justamente tengamos ese proceso en la más alta frecuencia. Entonces, yo nunca creí en el ángel de la guarda, yo nunca entendí el proceso del ángel de la guarda, lo que tengo que hacer todas las noches es la oración del ángel de la guarda, la voy a buscar en internet. No, porque no es tuya. No está en tu espíritu, no está en tu creencia. Y entonces no tengo ninguna. ¿Cuál hago? No sé, disfrutar, simplemente respirar, cambiar el proceso que tenga que ver con tus creencias. O como decía recién, Ho'oponopono, bueno, si esto en tus creencias, hace Ho'oponopono, porque no te cierra el ángel de la guarda, pero si en tus creencias está el ángel de la guarda, decí la oración del ángel de la guarda, la que te enseñaron de chiquito, porque va a despertar en vos memorias que te calman, que te hacen entrar en esa frecuencia. Importante es conocernos, por eso observarnos, y no tratar de aplicar cosas porque simplemente alguien dice que funcionan. Sí, para él, para vos buscar. Por eso nosotros no te vamos a decir tenés que hacer esto o aquello. Es decir, busca la que más te resuene, la que más esté en tu experiencia de vida, pero que te haga entrar en la frecuencia más calma al instante del sueño. Comprendiendo también que no todo es lo mismo, porque a veces caemos en eso de todo lo mismo. No necesariamente es todo lo mismo. Entonces, buscala de conciencia. Exactamente, buscala que te sirva y que no quiere decir que esa te va a servir para siempre. Exacto. Entonces, fíjate también en la potencia y en las experiencias que vas. Es constante evolución todo el proceso este.
Pero La que te sirve un tiempo, quizá en otro tiempo te deja de servir, porque ya vas en otra frecuencia y en otro camino y en otro momento. exactamente, exactamente. Pero los procesos del sueño son muy interesantes y es fundamental, sobre todo porque es una gran manera de comprobar, lo decía Paramahansa Yogananda, cuando él hablaba de que dice, no entiendo cómo los occidentales a veces no entienden que son más que el cuerpo físico en el proceso de la muerte, que piensan que se termina todo, si al fin y al cabo todas las noches sufren esa pequeña muerte cuando entran al proceso del sueño, que el ser energía deja ese vehículo físico a vivir esas experiencias, ¿no? Entonces, es un gran proceso para verlo de esa manera también, como decir, bueno, es hermoso entrar a esas experiencias, ¿no? Y nos pasa mucho, sobre todo en lugares donde vamos y sentimos que la capa psíquica, ¿no? Donde es esta red creativa que está más liviana, que si nos vamos a lugares que están menos poblados, las sierras, en algún lugar en el campo, así que hasta uno empieza a soñar y empieza a recordar más los sueños, porque también está mucho más limpio todo ese proceso. Así que, pues nada, entren en ese proceso de la manera en que más les sirva, que más les impulse a ese juego, a ese sueño. Nosotros nos vamos a meter ya mismo, ya mañana mismo, en un retiro durante 4 días. Hay un feriado largo acá en la Argentina, un retiro en 4 días en la montaña, viene gente de todos lados, donde vamos a vivir el proceso de retomando el rumbo de tu vida, donde vamos a trabajar mucho, pero nos vamos a divertir porque es una conjunción de temas y visitando grandes lugares aparte, ¿no? Como el Aconcagua. Vamos a estar en lugares muy importantes energéticamente y algunos históricamente, donde vamos a hacer trabajos de despertar memorias y de reactivar todo eso. Y el 14 de octubre, es decir, la semana que viene, vamos a estar también haciendo un webinar explicando el ordena tu vida y potencia tus resultados. Gratuito, ¿no? Gratuito. Esto lo buscan en el Instagram de Conexión Pineal, que es simplemente Conexión Pineal en Instagram, y ahí van a poder encontrar la forma para poder sumarse a todo este evento. Así es. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Recuerden que están nuestros podcasts, que los pueden buscar en cualquier plataforma, en Spotify, en Apple Podcasts, donde ahí lo pueden buscar Conexión Pineal. Los programas pasados, tanto en este canal como en el canal de Conexión Pineal o en nuestras redes. Compartan esta información, hagan crecer el canal, que esto vaya llegando cada vez a más personas. Y nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene. Muchas gracias.